Para finalizar, tenemos ahora justamente la última ponencia con Carlos Ruiz Garbia, director del proyecto de UN Climate Change Global Innovation Hub. Esta charla justamente será de manera virtual, entonces, por favor, solamente confirmamos tener el audio de retorno con Carlos Ruiz Garbia. Así que, Carlos, por favor, confírmanos si es que tú nos escuchas para hacer una pequeña prueba de sonido y arrancamos. Escucho muy bien. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto, nos escucha, me parece. Sí. Estamos listos para arrancar. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Entonces, voy a compartir mi presentación, si me permiten y me confirman que la pueden ver. ¿Se puede ver mi presentación? ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me confirman, por favor? Contestar si se ve y se... Perfecto. Sí, Carlos, nosotros te escuchamos y te vemos, así que podemos arrancar. Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero primero que nada agradecer por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Estoy conectando desde Bonn, Alemania. Mi nombre es Carlos Ruiz Garbia y trabajo para la Secretaría de Cambio Climático de Naciones Unidas en la División de Mitigación. Y como lo decía el presentador, trabajo también apoyando el proyecto global de innovación climática. Es una iniciativa que se lanzó en la COP26 en Glasgow el año pasado, y también apoyo y lidero el Centro Regional de Colaboración St. George's para el Caribe. Aprovecho esta oportunidad para mencionar que tenemos dos centros de colaboración en la región, uno de ellos ubicado en Panamá para Latinoamérica, y bueno, desde ahí trabajamos para facilitar la implementación del Acuerdo de París y ayudar a los países a traducir un poco las complejidades de las negociaciones del clima de cara a la implementación y aumentar la ambición. Y es para mí un honor realmente contribuir el día de hoy. He estado siguiendo las sesiones, muy interesantes, temas muy acertados. La agricultura es una prioridad de los NDCs y de nuestra agenda climática en la región, y es importante movernos rápidamente hacia la implementación con el cruce de información y de buenas prácticas desde los países. He tenido el placer de estar con el presidente Lasso en su charla magistral en la COP26, donde nos compartía algunos aspectos de la acción climática, pero también muy de cerca trabajando con los puntos focales de la convención, el señor Walter Schulz y Karina Barrero, y bueno, preparándonos para la sesión de ministros de Agricultura que va a ser la próxima semana en Costa Rica, y con preparativos para la COP como negociadores y como bloque regional, preparar al grupo de los ministerios de Agricultura para poder avanzar con la agenda climática de manera acertada. Es muy importante comentar esto de los centros porque también ofrecen tareas de capacitación junto con sus socios, proveen plataformas como la Semana del Clima y otros eventos para poder facilitar los procesos de interacción, principalmente entre los gobiernos subnacionales y la sociedad civil, incluyendo el sector privado. Esto es fundamental porque ahora que pasamos del qué de las negociaciones al cómo en la implementación, la participación del sector privado, las alianzas público-privadas, pero también el financiamiento desde el sector privado y la transformación de nuestra economía a una economía descarbonizada y resiliente es fundamental. Entonces, es muy bueno ver cómo se suman actores desde la industria y también las decisiones políticas acertadas para poder generar el trabajo y el desarrollo que todos queremos en nuestra región. Mi presentación el día de hoy se centra en la innovación. Como ustedes saben, en los reportes de síntesis de los NDCs. Creo que estoy con la diapositiva demorada.
Me disculpan, pero veo dos diapositivas diferentes. Creo que están pasando las diapositivas desde el lugar. Si podemos ir a la segunda diapositiva. Ese es un poco más atrás, por favor. Muy bien, perfecto. Entonces, como les decía, mi presentación va a estar centrada con el Centro de Innovación Global. Esto es una iniciativa que nace para identificar opciones para aumentar la ambición. Como ustedes saben, desde el informe de síntesis de los NDCs publicado en Glasgow, podemos ver que hay una brecha de ambición importante y es la innovación la que puede ayudar a los países a aumentar su ambición. Entre otras cosas, estamos tratando de mirar cómo la innovación entonces puede, más allá de la innovación tecnológica, puede acelerar los procesos de implementación. Y en cuanto a la implementación y ambición, es importante reflexionar que estamos todavía muy lejos, que los NDCs nos llevan a un escenario de reducciones del 16%, cuando la ciencia establece que el escenario actual debería ser del 45% para el 2030 en referencia a los niveles preindustriales para mantener el 1.5. Entonces, esta brecha de ambición es bastante significativa y nos da un sentido de urgencia para poder cambiar los modelos de la cadena de valor que tenemos. Y entonces, en ese contexto, la siguiente diapositiva, por favor. Estamos trabajando en un cambio de sistema, una propuesta de cambiar los escenarios de atribución de los presupuestos de carbono. La siguiente diapositiva, por favor. Los modelos de atribución de carbono para que pueda haber un cambio de ambición significativa, y esto se puede dar mirando la forma de presentar, por ejemplo, las estrategias de largo plazo de un ángulo diferente. Hoy día las estrategias de largo plazo en la mayoría de los casos se establecen en función de lo que se percibe como posible, en vez de considerarse las estrategias de largo plazo en función de lo que se necesita. Entonces hay un poco de temor de poder tomar riesgos para diseñar las estrategias de largo plazo, cuando en realidad trabajar en las necesidades básicas humanas puede ayudar a establecer los espacios de innovación que puedan ser más favorables. Voy a dar un ejemplo más adelante del sector transporte para graficar esto, pero si pensamos en la atribución de los presupuestos de carbono, estos están designados a los sectores existentes, asumiendo que los sectores van a permanecer en el tiempo. En cambio, si nos movemos y apuntamos hacia las necesidades básicas humanas, como por ejemplo la disponibilidad del sector habitacional, por ejemplo, el tema de nutrición y salud, o por ejemplo el tema de acceso, en vez de transporte, acceso a bienes y servicios, o a productos, en vez de aspectos como movilidad. Entonces, al pensar y trabajar en líneas estratégicas de largo plazo basadas en las necesidades humanas, tenemos un espacio más amplio de poder construir los escenarios de manera retrospectiva, con cadenas de valor más alineadas al Acuerdo de París, pero también alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro aspecto fundamental de este centro de innovación está en que la innovación tecnológica por sí misma no es suficiente. Escuchamos que hay mucha innovación tecnológica que es muy atractiva, pero que tiene poca demanda y por lo tanto no se puede escalar. Entonces queremos partir entendiendo primero cuáles son las necesidades, pero después entendiendo cuáles son los aspectos habilitadores más allá de la tecnología, que están muchas veces de la mano de modelos de negocio innovadores o instrumentos financieros alternativos. Como veíamos en las ponencias previas, los modelos o el diseño de políticas públicas es fundamental para
poder escalar las buenas prácticas. También hay muchos modelos de liderazgo o de cambio de sistemas, particularmente desde la preferencia de los consumidores, que son fundamentales tomarlas en cuenta de manera integrada, no solamente, como digo, una innovación tecnológica. Y lo otro importante que vemos en este ejercicio de implementación del centro es que es importante identificar a los actores críticos de los modelos de innovación climática. Como saben, el surgimiento de los emprendedores, de los innovadores, catalizadores, aceleradores, es muy importante, pero en el modelo actual, en la agenda climática actual, no existe un mecanismo que reconozca su contribución, con lo cual, entonces, no se puede acelerar ni dar el espacio habilitador a los innovadores para poder avanzar en estas materias. Entonces, por este motivo, estamos diseñando un instrumento que permita reconocer no solamente al usuario final que descarboniza, sino también a los innovadores que diseñan las soluciones climáticas que van a tener un impacto muy, muy importante en el proceso de descarbonización de nuestra economía. Entonces, ese es un área de trabajo muy interesante y estamos diseñando un mecanismo para reconocer a los contribuidores climáticos. Otro ejemplo de estos contribuidores climáticos son, por ejemplo, los medios de comunicación que a través de sus gestiones de descarbonización no necesariamente tienen el mayor impacto, pero si en sus medios de comunicación, por ejemplo, por nombrar alguno, Netflix, además de descarbonizar la industria del cine, también trabaja preparando los materiales y los documentales o los mensajes que tienen un impacto en la sociedad para tener una cultura alineada al Acuerdo de París. Entonces su contribución climática debe ser reconocida. Y esto es por nombrar un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos en la industria de la moda o en la industria de los videojuegos, de la academia, etcétera, que pueden tener un mecanismo de reconocimiento similar. La siguiente, por favor. Yo les mencionaba el potencial que existe de poder trabajar con escenarios que tienen como objetivo las necesidades básicas humanas, y este es un ejemplo que compara este modelo de necesidades humanas versus los esquemas actuales que tenemos de acuerdo a la atribución de carbono. Vamos a ver en forma muy recurrente que todos los modelos o escenarios del futuro con las atribuciones del presupuesto de carbono incluyen los sectores existentes como el transporte, como el sector cemento, etcétera, etcétera. Pero si nosotros nos vamos un nivel arriba, tenemos esta oportunidad de encontrar soluciones que satisfagan esas necesidades humanas de manera más sostenible. Este es un ejemplo gráfico. Con el sector transporte podemos mejorar mucho la tecnología a través de la transformación del sistema vehicular, vehículos más eficientes, vehículos eléctricos, pero en realidad lo que estamos tratando de satisfacer con el uso del vehículo es el acceso a los centros de consumo, a la educación, al trabajo, etcétera. Entonces, si miramos esta necesidad de acceder a los productos o servicios, tenemos la posibilidad de ponernos a pensar primero por qué necesitamos los vehículos en primer lugar, por qué no pensamos en soluciones más integradas que nos llevan, por ejemplo, a construir sociedades o ciudades más compactas, más conectadas, más amplias y con un servicio de acceso mucho más sostenible, pero a la vez con modelos alineados a los objetivos del Acuerdo de París y de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ahí tenemos un espectro de innovación mucho más grande. Esto también aplica para, por ejemplo, la necesidad humana de satisfacer las necesidades habitacionales. En vez de pensar en descarbonizar el cemento y tener un impacto marginal con la mejora de las tecnologías de este sector, podemos pensar en una forma más amplia
que para satisfacer las necesidades habitacionales pensamos en alternativas de diseño urbano, pensamos en alternativas de materiales sostenibles, etcétera, etcétera, que nos pueden dar este salto en términos de ambición, pero también en términos de implementación. Entonces, estamos tratando de transferir esta cultura de expresar las necesidades y a través de los escenarios retrospectivos construir soluciones más innovadoras. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una tarea muy importante, la de poder trabajar con los aspectos integrados. Mencionaba en un principio que la tecnología no es suficiente. Creo que el ejemplo del panel anterior, cómo la producción y la exportación de alimentos desde Perú ha sido posible gracias a la decisión o a la promoción acertada de algunas políticas. Estas políticas se pueden replicar, pueden contribuirse, pero en realidad los ejercicios que son más exitosos usualmente tienen una combinación integrada de soluciones. En lo que estamos haciendo con el Centro de Innovación Climática es tratar de traer a todos los actores desde las diferentes áreas de expertise y compartir cuáles son los modelos combinados que mejor se aplican a atender las soluciones para poder satisfacer las necesidades humanas y que sean cadenas de valor reformadas, alineadas con el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, este es el modelo conceptual de nuestro Centro Global de Innovación. Siguiente, por favor. En cuanto a la infraestructura del centro, en forma muy resumida, tenemos dos instrumentos. Uno que es una plataforma digital que va a permitir atraer a todos los actores, especialmente las ciudades, que quieran expresar sus necesidades, las necesidades básicas humanas, y que a través de la plataforma exista un proceso facilitativo de colaboración con entidades que permitan otorgar las soluciones que voy a presentar en mayor detalle más adelante. Pero el segundo componente de la infraestructura de este centro también tiene que ver con las plataformas físicas de diálogos. Trabajamos mucho con los think tanks y también con los negociadores para ver nuevas formas de poder trabajar en el diseño de las estrategias de largo plazo, pero también en los diseños de los NDCs y de los NAPs. Entonces, para eso se presentan unas plataformas en las Semanas del Clima y principalmente en las COP, que sirven para determinar cuáles son las acciones a seguir y las prioridades de innovación que determinan los actores que participan. Siguiente, por favor. Este es un pantallazo de lo que es la plataforma digital. Vamos a lanzarla en la COP27 en Sharm el Sheikh. Es una plataforma que se codiseña de la mano de muchos actores como Mission Innovation Rise, como Open Air Foundation. Estamos trabajando con Climate Geek, con GCOM y también con Amazon, que nos está colaborando, y otros actores del mundo digital. Y la plataforma va a permitir expresar demandas desde las ciudades principalmente, también desde los gobiernos, pero a través de sistemas de inteligencia artificial y con el conocimiento que existen de plataformas existentes de innovación, se va a hacer el matchmaking, y en aquellos casos donde estas soluciones identificadas de acuerdo a los criterios establecidos no exista o no sea claro, se van a generar espacios de innovación donde podamos trabajar de manera conjunta con los financiadores, pero también con los innovadores, startups, con las agencias, por ejemplo, que facilitan la colaboración, la implementación y con el compartimiento de experiencias. Entonces, la plataforma va a ser un núcleo para poder acelerar la innovación en tarea de NDCs y en tarea de estrategias de largo plazo. Actualmente estamos trabajando con 10 áreas de
prioritarias. Solamente voy a mencionar algunas, pero por ejemplo, tenemos un grupo de trabajo que mira el tema de las ciudades sostenibles, nuevos modelos de contabilidad de emisiones, no emisiones de productos, pero emisiones del origen. Este es un sistema de gestión de emisiones un poco alternativo, pero que le permite a la ciudad modelar mejor su consumo y sus cadenas de valor. También tenemos un grupo de trabajo que está acelerando la transformación digital, Digital Twin Transition, y hay un proyecto que se va a realizar piloto entre algunas de las ciudades y países del hemisferio sur con el hemisferio norte. Esto se va a lanzar en la COP. Tenemos instrumentos alternativos de financiamiento de bonos verdes reformados y tokenizados, un proyecto que lidera el banco, se llama Bank of International Settlements, de la Bolsa de Valores de Hong Kong, junto con Goldman Sachs, que van a lanzar un proyecto piloto de bonos verdes que puede alimentar directamente esta plataforma, y algunos sectores que son muy prioritarios de acuerdo a los diálogos de la COP26, como el hidrógeno verde, modelos de desarrollo entre demanda y oferta, y nutrición y salud, y bambú, que para el caso de Ecuador nosotros tenemos mucho interés de conocer algunos de los lanzamientos que ha hecho el presidente Lasso y la ministra de Vivienda recientemente en materia de promoción del uso del bambú para diferentes aspectos, no solo de vivienda, sino también de restauración de ecosistemas. Entonces, bambú va a ser una fuente muy importante de discusión y también de implementación de acción climática en los NDCs. Muevo muy rápido al siguiente diapositiva, un poco de reflexiones de la COP pasada. Hemos tenido muy buena interacción en estos conceptos que les menciono. Hemos tenido en la COP de Glasgow más de 100 horas de transmisión de diferentes conceptos, donde han participado 39 países y más de 325 panelistas, y esperamos replicar esta experiencia de los diálogos de innovación. Entonces van a estar todos ustedes invitados a conectar, pero también a seguir estas temáticas que les presentaba. Y la siguiente diapositiva les da un poco del pantallazo que tenemos en cuanto a los planes para participar en la COP27. Vamos a tener un pabellón en la COP, la siguiente diapositiva, por favor, que va a estar ubicado en la zona azul, y entonces ahí vamos a llevar a cabo los diálogos y los vamos a transmitir desde nuestra página, desde la Secretaría. Por favor, busquen dentro de lo tópico innovación, y ahí van a poder contar con mayor información sobre estos alcances. Entonces, con eso quiero cerrar mi presentación. Están los datos. Creo que no hemos sincronizado muy bien con el paso de las diapositivas, pero ahí ven un adelanto de lo que va a ser nuestro pabellón de innovación, y al final tienen la página web y tienen los contactos del grupo de innovación que está trabajando con la intención de mejorar esta brecha o de reducir la brecha de ambición. Con esto quedo a entera disposición. Nuestros centros también van a trabajar con expertos apoyando a los países en esta materia, y vamos a estar con anuncios importantes en la COP27. Muchas gracias por su atención y nuevamente felicidades por el excelente evento.